Vamos a continuar ahí, capítulo 10. La semana pasada Josué nos hizo el favor de comenzar a ver este capítulo y vio esta sección, la primera parte, muy interesante, donde a Jesús se le cuestiona acerca del divorcio, ¿no? Y la segunda parte que vimos fue pues cómo Jesús bendice a los niños, ¿no? Los discípulos no quieren que se acerque, pero dice, hey, déjalos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y Josué nos explicaba todo esto y ponía ese contraste entre la dureza del corazón del hombre, ¿no? Y cómo es el corazón de un niño, ¿no? Un niño que es inocente, en el sentido que es humilde, ¿no? Y tenemos que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Y esta idea sigue en el texto, sigue todavía con lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a ver la historia que es conocida en la Biblia, porque aparece no solo en este evangelio, aparece en dos evangelios más, ¿no? En el evangelio de Mateo y de Lucas, junto con Marcos, 3 evangelios, aparece la historia del joven rico, ¿sí? Probablemente ahí en tu Biblia te has dado cuenta que aparece así ahí en Marcos 10, verso 17. Y es una historia conocida, pero sigue mostrando esto. Okay, lo que vimos la semana pasada y continuamos viendo el día de hoy. Quisiera leer el pasaje, vamos a ver solamente la historia del joven rico, que es del verso 17 al 31. Vamos a leerlo, voy a leerlo y después de eso hacemos una oración para dar inicio. ¿Okay? Dice el verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, es esa lámpara que alumbra nuestro camino, Señor, en esta tierra, es esa antorcha, Señor, que alumbra el lugar oscuro. Y necesitamos de ella, necesitamos venir a ella, Señor. Escuchar y entender, Señor, el camino que tú has trazado para nosotros. Y eso es lo que hacemos en esta mañana. Te agradecemos por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, para escuchar y meditar en tu palabra el día de hoy, Señor. Por favor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades. Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Dirígenos en este tiempo, por favor, Señor. Es lo que te pedimos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la historia de este joven, ¿no? Aparece como el joven rico. Y lo primero que menciona, dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús
sigue su camino. Él, como te mencionaba en un inicio, él ya estuvo enseñando acerca del divorcio, una pregunta que le hacen los escribas, los fariseos, ¿no? Para tentarle, como dice el texto. Y después de eso viene lo de los niños, ¿no? Que Jesús les dice, hey, no se lo impidan, dejen que se acerquen a mí. Y Jesús sigue su camino, ¿no? Él sigue caminando. Pero aquí vemos que es interrumpido por un hombre. Y el texto dice que es un hombre que se acerca de una manera interesante. ¿Por qué? Porque llega corriendo, para empezar llega corriendo, quizás mostrando cierta urgencia o necesidad que tenía. Quizás él había estado escuchando ya a Jesús predicar, a Jesús hablar acerca del divorcio, quizás vio cómo Jesús permitió que los niños se acercaran, y ya cuando Jesús se va, este hombre quiere alcanzar a Jesús, y hay algo que está en su corazón que quiere preguntarle, ¿no? Pero llega no solo corriendo, sino dice, e hincada la rodilla delante de él. Llega corriendo, pero también doblando su rodilla, mostrando respeto y admiración por Jesús. ¿Sí? Pero el hombre sí llega con la persona correcta, con la actitud correcta, pero vamos a ver qué es lo que le dice a Jesús. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A simple vista lo que dice puede sonar correcto, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta correcta a la persona correcta, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede. Como el texto nos muestra más adelante, este hombre era rico, tenía muchas posesiones, por lo tanto tenía una buena vida en este mundo. Pero es interesante, eso a él al parecer no le bastaba. En el fondo, él seguía teniendo un vacío. Y supo lo que le faltaba, la vida eterna. Por eso llega preguntándole a Jesús. Dice, él tiene algo, él sabe algo. Voy a preguntarle a él. ¿Sí? Y le pregunta. Y supo a quién preguntarle. A Jesús. Pero la pregunta del joven está enfocada en lo que él debe hacer. Por eso decía, parece que es correcto, pero realmente está mal lo que está diciendo. Jesús lo va a corregir en algo, pero quiero enfocarme aquí en la pregunta. Él pregunta esto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ¿te das cuenta de esto? ¿Sí? La pregunta está enfocada en lo que él debe hacer. Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganar, de obtener, de lograr. Él no quería que Jesús fuera su salvador, él quería que Jesús le mostrara de qué manera él podía salvarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le dice esto en verso 18. ¿Por qué me llamas bueno? Lo primero que le dice esto, ¿por qué me llamas bueno? Jesús comienza respondiendo su pregunta, corrigiéndolo. Es como si Jesús le dijera, ¿realmente no sabes quién soy? ¿No me conoces? Me llamas bueno, pero ni siquiera conoces el significado de esa palabra, lo que es bueno, el concepto de lo que es bueno. Sí. Déjame darte el significado de esta palabra que usa Marcos aquí como bueno. En el griego esta palabra, según el diccionario Vine, diccionario bíblico Vine, dice así, describe aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. Dios es esencialmente, absoluta y consumadamente bueno. Eso es lo que está diciendo. Y este hombre se acerca con Jesús diciendo, Maestro bueno, y Jesús lo frena y dice, a ver, ¿por qué te acercas a mí llamándome de esta manera? Ahora, la respuesta de Jesús podría significar dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué me llamas bueno? Y le dice lo siguiente, ¿no? Le hace la pregunta, pero le dice esto. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, la respuesta de Jesús puede significar dos cosas, te decía. Una es, Jesús estaba diciendo que él mismo no era bueno, o Jesús estaba diciendo que él era Dios. ¿Sí se dan cuenta? Solo hay uno. ¿Sí? Entonces, Jesús no está negando su deidad. Jesús está invitando a este joven a reflexionar sobre quién es Jesús en verdad. Lo está invitando a eso. O sea, ¿realmente sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? Es como si Jesús le preguntara. ¿Entiendes qué significa eso? O sea,
Realmente Jesús ya ha comenzado a responder la pregunta de este joven que fue esta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús ya está contestando esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el joven le preguntó eso sobre la vida eterna y Jesús le está mostrando en qué consiste la vida eterna. Tú y yo sabemos en qué consiste la vida eterna. Juan 17, verso 3. Cuando Jesús ora al Padre en esta oración, en Juan 17, en el verso 3 dice: y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, Jesús le muestra esto: no me conoces. O sea, ¿qué necesitas para heredar la vida eterna? Conocerme. Y no me conoces, me llamas bueno, pero ni siquiera me conoces. ¿Sí se dan cuenta? Este hombre no conocía a Jesús. Este hombre no lo veía como Dios encarnado, lo veía como solo un buen maestro. Muy parecido a Nicodemo, ¿recuerdas en Juan 3? ¿Cómo se acerca a Nicodemo? Sabemos, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas obras si no está con Dios con él. Pero todo el tiempo era maestro, rabí, maestro. Y es donde Jesús le dice: hey, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, tienes que dejar de verme como un solo maestro. Soy el Salvador, vine a morir por ti. Este hombre también necesitaba entender esto. La vida eterna consiste en conocer a Dios, tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces este hombre lo ve así, como solo un buen maestro, y con esa percepción de Jesús nunca conocería la vida eterna. Es por eso que Jesús intenta que el hombre reflexione sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo te pregunto el día de hoy esa misma pregunta: ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida eterna. Necesitas conocer a Jesús. Verso 19. Ocurre esto ahora. Los mandamientos sabes. Jesús continúa hablándole. Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto es lo que sucede después de que Jesús le muestra y le está empezando a explicar, contestar esta pregunta. Le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que se conoce como el decálogo, y es la segunda tabla de la ley, ¿no? que está enfocada en la relación con los demás. ¿Okay? Los 10 mandamientos, pero son los últimos 6 mandamientos. Obviamente este hombre era judío y como tal conocía los mandamientos. Por eso le dice: los mandamientos sabes. Ahora, Jesús solo menciona los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Que Jesús quería enseñarle que su problema estaba en los otros mandamientos, en los primeros mandamientos, que era su relación con Dios. Este hombre no tenía problema, al parecer, al respetar a los demás, sí, pero tenía un problema mayor. No respetaba a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Él entonces, verso 20, respondiendo le dijo: maestro, ya le quitó el bueno, ¿verdad? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿En serio? No, yo preguntaría: ¿en serio? Bueno, es probablemente que lo haya hecho de acuerdo a las enseñanzas de los fariseos, ¿no? Pablo decía: en cuanto a la ley, yo he sido irreprensible, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo le hemos interpretado. Pero qué respuesta tan osada y atrevida de este hombre, ¿no? O sea, todo eso lo he guardado, y dice: y desde mi juventud. O sea, vemos aquí un hombre que busca a Jesús, que corre para alcanzar a Jesús, que dobla su rodilla delante de Jesús, pero también vemos un hombre que dice que él se siente así, se siente justo. Dice: yo me he esforzado por hacer las cosas bien. Este hombre pensaba que era justo, él no sabía qué clase de hombre era realmente. Y creo que eso es importante, cuando no sabes quién es
verdaderamente Jesús, no vas a saber verdaderamente quién eres tú. Lo primero que necesitamos es entender y conocer quién es Jesús para entender y conocer quiénes somos realmente nosotros. ¿Sí? Jesús se encargó de mostrarnos que la justicia del hombre es muy diferente a la justicia de Dios. Hace rato te citaba el apóstol Pablo en Filipenses 3 es cuando dice en cuanto a la justicia de la ley soy irreprensible, pero Jesús en el Sermón del Monte dice otra cosa muy diferente. Déjame recordar esto, en el Sermón del Monte es Mateo 5, en el verso 27, ve lo que dice Jesús, Mateo 5, 27. Dice así, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No, está hablando de los mandamientos. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta? Jesús en ese Sermón del Monte nos dio el verdadero significado de la ley, que está enfocada en el corazón, no solo en nuestras acciones, está enfocada en lo que hay aquí adentro. Y este hombre por fuera podía decir, yo he cumplido todo lo que me han enseñado. Pero Jesús sabía que había algo más en el corazón de este hombre. ¿Sí? Ahora, tú y yo podemos tener un corazón lleno de adulterio, aunque nunca lo hayamos hecho. Un corazón lleno de robo, aunque nunca hayamos robado nada. Pero lo que vemos aquí es que Dios no mira solo las acciones, Dios mira el corazón. Es lo que Jesús está viendo. Jesús no se sorprende de lo que este hombre contesta, ni le refuta diciendo, no, ¿cómo crees? Tú no has cumplido nada de esto, tú has fallado. O sea, Jesús se queda callado y dice, ok, los has cumplido, pero yo sé que hay algo más ahí. El joven debe de haber entendido que no hay manera de guardar la ley, por lo tanto, su mayor necesidad era un Salvador, y ese Salvador era Jesús. Ve cómo responde Jesús. Verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Me encanta eso. Jesús no lo juzgó, no se burló. Jesús le ama. ¿Sí? Jesús le ama. Esa tierna mirada de Jesús. Jesús tuvo una amorosa compasión por este hombre porque su vida estaba realmente vacía. Y él ni siquiera lo había notado. Y Jesús lo ve con misericordia y con amor. Jesús no lo confronta, como te decía, directamente con los mandamientos que le mencionó. No porque no pudiera hacerlo, sino porque Jesús sabía que el problema de este hombre era más profundo, como te decía. Algo que estaba arraigado en su corazón. Entonces le dice esto, ahí en el verso 21. Y le dijo, una cosa te falta. Ok, ya cumpliste todas estas, pero hay una que falta. Y consiste en esto. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús sabía que había algo en el corazón de este hombre con lo que estaba batallando. Este hombre, como dije, no tenía problemas con su prójimo al parecer. Su problema era con Dios. ¿Por qué? Porque él amaba sus posesiones más que a Dios. Jesús se da cuenta de esto. Sí, ahí está el problema en tu corazón. ¿Okay? Es evidente que no es que Jesús esté recriminando a aquellos que tienen dinero, ¿verdad? Que todos los que tengan dinero, si quieren ser cristianos, tienen que deshacerse de su dinero. No está diciendo eso. Jesús está hablando de un problema que está en el corazón de este hombre, ¿sí? Un problema que en este momento es esto, sus posesiones, su dinero, sus bienes. Este hombre amaba más esto que a Dios, ese era su problema. El día de hoy tú puedes tener ese problema o puedes tener un problema diferente. Amas más otra cosa que a Dios. Amas más tu trabajo que a Dios. Amas más quizás a tu familia que a Dios. ¿Sí? Eso solamente Dios lo va a mostrar porque solo Dios lo sabe, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Todos nosotros podemos dar una cara a los demás de ser buenos cristianos, como este hombre. ¿Sí? Poder decir, no, yo no veo esas películas, ¿verdad? Yo ya no digo groserías, yo no fumo, yo hago todo lo que Dios me pide. Podemos dar esa cara, pero Jesús sabe bien con lo que cada uno de nosotros estamos batallando. No lo podemos engañar, esa es la verdad, y aquí lo vemos. Él sabe qué cosa hay en tu corazón que quiere tomar el lugar de Dios.
Así como se dio cuenta de lo que estaba pasando en el corazón de este hombre. Entonces Jesús, me encanta porque Jesús le dice algo muy interesante. Le dice, anda, ve, vende todo lo que tienes, ¿no? Dalo a los pobres, o sea, no lo malgastes, o sea, ve y dalo a los pobres. Y dice algo, y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo. Me encanta eso. Jesús no le pide que deje sus posesiones sin ofrecerle algo. Jesús le dice, tendrás tesoros en el cielo. ¿Sabes? O sea, Jesús quiere darnos algo más grande que lo que este mundo puede ofrecernos. Sin embargo, como veremos, este joven no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús le dice algo más ahí en el verso 21. Le dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Nuevamente, la invitación de seguir a Jesús. La invitación de ser verdaderos discípulos suyos, como lo vimos en el capítulo 8, ¿verdad? Seguir a Jesús, tomar tu cruz, negar de ti mismo, seguir a Jesús. Le está diciendo lo mismo. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿qué significa esto? Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ¿qué significa? Bueno, para este hombre, tomar su cruz y seguir a Jesús significaba renunciar a sus posesiones de este mundo. Cada uno de nosotros sabe lo que significa tomar tu cruz y seguir a Jesús. Aquello a lo que te estás aferrando más que lo que Dios está ofreciendo. Tienes que negarte, tienes que morir. Eso es tomar tu cruz, morir a eso y seguir a Jesús. Quiero citar aquí al pastor David Guzik. Él dice esto, este hombre, fíjate lo que dice, este hombre escaló la escalera y llegó a la cima del éxito, solo para darse cuenta que su escalera estaba apoyada en el edificio equivocado. Así, cuando llegó dijo, tengo esto, pero Jesús dijo, hey, el tesoro está acá. Tú estás buscando otro tesoro. ¿Se dan cuenta? Su éxito, el éxito de este hombre era totalmente terrenal. Por lo tanto, su galardón solo sería terrenal. Una riqueza, pero una riqueza miserable al fin y al cabo. Él poseía absolutamente todo menos la vida eterna. Sí la quería, la anhelaba, preguntó por ella, pero lo triste es que no estaba dispuesto a dejar todo lo demás para obtenerla. Vamos a ver qué sucede en el verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, por lo que Jesús acaba de decir, se afligió por esto, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Quién se entristece por tener muchas posesiones? Aquel que ha escuchado decir, deja todo y sígueme, ¿verdad? Aquel que no está dispuesto a dejarlo. Cuando se trata de la vida eterna, aún las posesiones de este mundo pueden generar tristeza, ¿se dan cuenta? Este hombre inmediatamente evaluó lo que Jesús le pidió y su respuesta fue darse la media vuelta e irse por donde vino. Eso fue lo que sucedió. ¿Sabes? Me acordaba este versículo en Proverbios 10, versículo 22. Dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿recuerdan? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque despreció la bendición de Dios. Sí. Ahora, estamos hablando del dinero, pero ¿qué cosa está ahí en tu corazón? Quizás no es dinero, es otra cosa. Quizás es una relación, quizás es una amistad, algo que no es bueno para ti, que Dios ya te dijo, deja eso. Y tú no lo quieres dejar. Y tienes tristeza porque dices, tengo que dejarlo. Pero recuerda que la bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza con ella. El propósito de Jesús no era que este hombre se afligiera. El propósito de Jesús siempre ha sido y siempre será que todos los hombres puedan encontrar la verdadera riqueza, la vida eterna. Eso es lo que Jesús buscaba. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres terminan como este hombre, ya no voy a decir rico, como este pobre hombre afligido? Así terminó. Sus riquezas no alcanzaron. El joven rechazó lo único que estaba en sus posibilidades para tener vida eterna. ¿Saben qué fue lo que rechazó?
Rechazó el sígueme de Jesús. Fue lo que rechazó. Este joven era propiedad, pues, de otro Dios, prácticamente. Las posesiones de este hombre lo poseían a él. ¿Cuántas personas viven así? Pensando que tienen posesiones cuando realmente es al revés. Esas posesiones lo poseen a él. Así estaba este hombre. Jesús explicó esto en otro lugar, en Mateo 6, verso 24. También en el Sermón del Monte. Él lo dijo de esta manera, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Y hablando de esto exactamente. Ninguno puede servir a dos señores. No puedes tener dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús dice esto, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es exactamente lo que estaba pasando con este joven. Se dio cuenta de esto, no puedo servir a Dios y a las riquezas. Entonces decide a quién vas a servir. Y él decidió servir a las riquezas, despreciando y rechazando la vida eterna, la gracia de Dios. Probablemente este versículo 22, de Marcos 10, 22, es uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque se ve a un hombre alejándose de la salvación. Vemos a un hombre despreciando la salvación, rechazando el regalo de Dios. Vamos a ver qué sucede. Después de esto, Jesús da una enseñanza a sus discípulos. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Jesús les enseña esto a sus discípulos. Y comienza con esto. Entonces Jesús mirando alrededor, después de que este hombre Jesús está así explicándole, enseñándole, contestando cómo puede heredar la vida eterna, esperando quizás que este hombre responda positivamente, ¿qué es lo que hace? Se da la vuelta y se va triste, afligido. Entonces Jesús mirando alrededor, y Jesús también debió de haber sentido tristeza al ver marcharse a este hombre, rechazando su invitación. Creo que Jesús se quedó así como que mirando alrededor como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? Pues porque había algo que no quería soltar. Y entonces dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí? En ese entonces, en ese tiempo, en la cultura judía, se creía que la prosperidad era muestra del favor de Dios hacia la persona. Si uno tenía posesiones era porque Dios le había honrado y bendecido. Era lo que se pensaba. Entonces casi era, no, pues es que tú tienes dinero porque pues tú eres favorito de Dios, ¿no? Tú estás bien con Dios, ¿no? Y Jesús dice, pues los ricos, o sea, cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras, por lo que Jesús acaba de decir. Los discípulos se asombraron porque ellos asumían esto, que las riquezas eran una muestra del favor y la bendición de Dios para el hombre. Pero Jesús respondiendo, verso 24, volvió a decirles, y Jesús lo deja más claro, si no han entendido lo que estoy diciendo es esto, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Sí. Jesús aclara a qué se refiere. Será difícil entrar al reino de Dios a aquellos que confían en las riquezas de este mundo. Subraya esa palabra, confiar, porque ese es el problema. Aquellos que están confiando en las riquezas de este mundo, porque para entrar en el reino de Dios es necesario confiar solo en Dios. Confiar solo en Dios. Las riquezas, el problema es que las riquezas nos dan un sentido de seguridad. ¿Sí? Pero ese sentido de seguridad llega a ser un estorbo. Ese sentido de seguridad impide ver la necesidad que todo ser humano
tiene de creer en Cristo y así tener la vida eterna. Ese es el problema, es lo que Jesús está enseñando aquí. Y dice eso en el verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús ilustra lo que acaba de decir de una forma muy chistosa, ¿no? Exagerada. Pero lo que está diciendo es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, el camello era el animal de los animales más grandes en ese lugar. ¿Sí? Y una aguja, pues es una aguja. El ojo de una aguja es por donde metes el hilo, ¿verdad? A veces ni siquiera podemos meter el hilo nosotros porque estamos tan chiquitos. Bueno, dice, imagínense pasar un camello por ahí. Así de difícil. O sea, es más fácil hacer esto. Entonces, nuevamente, verso 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos llegan a la conclusión, si los ricos no son salvos, aquellos que tienen el favor de Dios, ¿no? Entre comillas, entonces ¿quién puede ser salvo? Claro, Jesús no está hablando de eso. No, obviamente no, ese pensamiento es equivocado, ¿sí? Las riquezas terrenales sí pueden ser parte del favor de Dios, pero no siempre significa eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque Satanás también puede usar las riquezas de este mundo. Él puede usar las riquezas de este mundo para alejarnos de la vida eterna, para alejarnos de Dios. ¿Sabes? Lo he visto tantas veces. Lo he visto. Personas que llegan a la iglesia buscando al Señor, personas que llegan afligidas con problemas financieros, problemas que necesitan dinero, trabajo. Sí, empiezan a conocer a Jesús, empiezan a buscarlo y de repente Dios les provee, les da la bendición de un empleo. Sí, les empieza a ir bien y de repente ya no los vuelves a ver en la iglesia. ¿Fue de Dios? ¿O realmente fue una tentación? Satanás trayendo eso. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6, verso 10. 1 Timoteo 6, 10 le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que Jesús dijo, confiar en el dinero, amar el dinero, el cual codiciando a algunos, continúa diciendo Pablo, el cual codiciando a algunos el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la historia del joven rico, es lo que acaba de suceder. Sí. Amó más el dinero que a Dios. Ese era el problema de este hombre. El peligro de las posesiones es que nos hacen fijar nuestros pensamientos, nuestros intereses a este mundo. Es el problema de las riquezas, de las posesiones de este mundo. Las riquezas pueden ser una trampa. Se pueden convertir en un lazo, ya que tienden a hacernos sentir satisfechos en esta vida, en vez de sentir ese vacío, esa necesidad, esa nostalgia por la vida eterna. Si se dan cuenta, aquí también vemos un contraste entre versículo 14, la dependencia de un niño y la dependencia de un hombre rico. ¿Cuál de ellos heredará el reino de Dios? Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidas. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Este hombre rico despreció el reino de Dios. Un rico, una persona rica a menudo es una persona ambiciosa, una persona que ha tenido éxito, que ha alcanzado el éxito, una persona que se ha esforzado por alcanzar eso, una persona que lo ha hecho bien y por eso tiene dinero y por eso es rico. Por lo tanto, es muy fácil para él, para esa persona, pensar que la salvación es una cuestión de logros, cuando en realidad es una cuestión de humildad, de humillarse delante de Dios. Por esto es la pregunta desde un principio, te decía, la pregunta de este hombre estaba mal enfocada. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tú no tienes que hacer nada. Solo tienes que creer por fe y confiar plenamente en Dios. Es un error confundir el valor con el precio. ¿Sí? Yo sé que a veces decimos cuánto vale, pero realmente
Hay cosas que no podemos poner un precio, tienen mucho valor y no pueden tener precio. Y eso fue lo que ocurrió con el joven rico. Cuando el interés principal de una persona está en las cosas materiales de este mundo, pensará en términos de precio y no en términos de valor. Pensará en términos de lo que se puede conseguir con dinero. Y entonces, ahí es donde está el mal, porque se olvida que hay cosas más valiosas en este mundo que el dinero. Que hay cosas que no tienen precio, que hay cosas preciosas que no se compran con dinero. ¿Se dan cuenta de lo fatal que es pensar que todo lo que vale la pena tiene un precio en dinero? Déjame leer esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjate lo que el apóstol Pedro escribe aquí. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatados. Como creyentes nos está recordando esto. Fuimos rescatados de una vida vana, sin propósito, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, con dinero. O sea, ese rescate para darnos vida eterna no fue con cosas de este mundo, sino con ¿qué? Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? Este hombre está delante de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, va a dar su vida, ¿no? Y lo vamos a ver la siguiente semana cómo él vuelve a anunciar esto. Después de esta sección él anuncia esto porque está recordando, esto no tiene precio, mi sangre no tiene precio. ¿Se dan cuenta? Fuimos rescatados con precio de sangre. Ningún logro o esfuerzo humano, ninguna cantidad de dinero alcanza para obtener la vida eterna. Solo el valor inigualable de la sangre de Jesús pudo lograr la salvación del hombre. Y es confiar solo en eso. La salvación, sí, es gratuita, es gratis para todo aquel que cree, pero eso no quiere decir que no tuvo un costo. Sí, la sangre de Jesús. Regresando al texto, entonces, después de que ellos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice el verso 27, entonces Jesús mirándolos, nuevamente, la mirada de Jesús, fíjate, mirándolos, miró al hombre y lo amó, miró a la multitud cuando se va, los vuelve a mirar a ellos y dice, para los hombres es imposible, sí, para los hombres es imposible ser salvos, para el hombre es imposible, mas para Dios no. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué versículo, ¿no? ¿Sabes? Lo he escuchado muchas veces este versículo y todo es posible para Dios, todo es posible para Dios. Sí, pero siempre en el contexto, y claro, aparece varias veces en la Biblia, tiene que ver con la salvación. Sí. La salvación para el hombre es imposible. No tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ni con todo el dinero y los bienes de este mundo podremos alcanzar nuestra salvación. Es imposible, pero para Dios es posible. Sí. Jesús no dijo que es improbable. No dijo que es poco posible. Ni siquiera dice que será difícil. Jesús dijo, es imposible. ¿Lo ven? Es imposible. Para los seres humanos, la salvación es algo imposible. Pero para Dios es posible. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Solo Dios tiene el poder para salvar al hombre. Me encanta eso. Ante la imposibilidad humana está la posibilidad divina. Eso es lo que vemos aquí. Sí. El problema y el problema de muchos el día de hoy es lo que estamos viendo aquí con el joven rico. Estamos acostumbrados a obtener recompensa por nuestros logros, por nuestro rendimiento, a obtener calificaciones según lo que hayamos estudiado, a ser elogiados según nuestro éxito, a obtener dinero como respuesta a nuestro trabajo. Estamos acostumbrados a eso, a ganar cosas. Hemos sido enseñados a vivir de esta manera. Por eso nos es fácil pensar que podremos ganar el cielo, como muchos piensan. Pero la respuesta de Jesús es simple y clara. La imposibilidad está solo del lado humano. Es imposible para nosotros.
porque todas las cosas son posibles para Dios, solo para Dios. Todo aquel que se vuelve sinceramente a Dios y confía en Él, va a encontrar la salvación. Este hombre estaba así de cerca, ¿se dan cuenta? Estaba así de cerca y decidió darse la vuelta. Si la salvación dependiera de los esfuerzos de una persona, con lo que vemos aquí sería imposible. Pero la salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios. Y todas las cosas son posibles para Dios, es lo que dice Jesús. El que confía en sí mismo y en sus riquezas nunca puede estar seguro de su salvación, pero el que confía en el poder salvador de Dios puede descansar en su salvación. Qué increíble lo que Jesús dice. Jesús les dice, un rico no, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombran. Luego dice, qué difícil es que realmente un rico que confía en sus riquezas entre en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombran. Pero cuando Jesús dice esto, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ya no se asombran. ¿No? Pero eso es lo que más debe de asombrarnos. Dios hizo posible lo imposible. ¿Cómo? Enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Así. Como te decía, no fue gratis, hubo un costo, pero tú y yo no tenemos que pagar nada. Solo tenemos que confiar en eso. ¿Pero qué significa confiar en eso? Es dejar de confiar en todo lo demás. En todo lo demás. Vamos a ver la última parte, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vemos la última parte y dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El impulsivo Pedro, ¿verdad? No puede quedarse callado Pedro. Oye Jesús, pues nosotros hemos dejado todo, ¿no? O sea, tú le dijiste, vende todo, ya lo hicimos nosotros. Claro, lo que Pedro dice es la verdad. Ellos habían dejado su estilo de vida, sus trabajos, algunos de ellos hasta sus propias familias por seguir a Jesús. Entonces Jesús les da esa seguridad. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo. Y es lo mismo que le dijo al joven rico. Anda, ve todo lo que tienes, véndelo y tendrás tesoros en el cielo. ¿Verdad? Entonces Pedro pregunta, oye, ¿nosotros qué onda, no? Sí, hemos dejado cosas. Y Jesús muestra esto. ¿Sí? No hay ninguno que haya dejado esto. Por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, ve lo que está diciendo. ¿Por qué? Por causa de mí y del Evangelio. La única causa digna por la cual vale la pena dar nuestras vidas es Jesús y su Evangelio. ¿Por qué? Porque el galardón es la vida eterna. La vida eterna. Esto está totalmente ligado a lo que vimos en el capítulo 8 y quiero que me acompañes allá. 2 capítulos atrás en tu Biblia, Marcos 8, verso 34. Fíjate lo que dice Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que le dijo al joven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero ve lo que dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. ¿De qué está hablando de esto? El que quiera salvar su vida en esta tierra, el que no quiera perder su comodidad, su estabilidad, aún por mí. Y todo aquel que pierda su vida, bueno, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida, ¿por qué? Por causa de mí, del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Porque, verso 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma. Ojalá el joven rico hubiera estado aquí para escuchar esto, pero eso fue lo que pasó con él. ¿Qué aprovechó? Ganó todo en este mundo, pero su alma la perdió. Jesús le recuerda y le dice a Pedro, hey, tú has hecho lo correcto. Has dejado todo esto por mí y por el Evangelio. Por lo tanto, hay una recompensa. Que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando venimos a Cristo, algunas veces tenemos que sacrificar cosas, aún vínculos que pueden ser muy especiales, muy queridos para nosotros. Pero también cuando venimos a Cristo nos convertimos en miembros de una familia y de una fraternidad que abarca no solo la tierra, sino también el cielo. Ese es el sentido de lo que dice aquí, que no recibas 100 veces más ahora, en este tiempo, y dices, bueno, no estoy hablando del cielo, estoy hablando de ahora. Sí, casas, hermanos, Dios puede bendecirte con eso. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Como iglesia, digo, no te lo digo porque estamos en línea, pero te diría, estuvieras aquí, voltea a ver al todo alrededor. Los que estamos reunidos somos hermanos en Cristo. Has perdido familia en el sentido de que por seguir a Jesús te han dejado de hablar, ya no tienes comunión con ellos, ya no tienes relación con ellos por ser cristiano. Pues tienes una familia en la iglesia. Hermanos y hermanas que en otro tiempo te lo he dicho, tienen un significado más grande. ¿Por qué? Porque tu hermano carnal en esta tierra, sí, te va a durar poco tiempo. Pero los hermanos en Cristo somos eternos, somos de la familia de Dios. Por la eternidad vamos a ser hermanos. ¿Te das cuenta de eso? Entonces Jesús está diciendo, aún en ese tiempo tienes esos hermanos, casas. Bueno, ahí dice casas. ¿Dónde? A ver, Jesús no me ha vencido con casas. Pues bueno, tus hermanos te invitan a su casa, ¿no? A comer. Bueno, el día de hoy no, cuídense por favor. Pero es ese sentido lo que está diciendo Jesús. Tenemos una familia ahora en Cristo. Tenemos bendiciones que Dios nos ha dado el día de hoy. ¿Sí? Y que aún Dios puede bendecirnos así, con tierras, como dice el texto. ¿Sí? Pero sobre todo dice esto, con persecuciones. Nos gustaría brincarnos eso, ¿verdad? Pero aquí dice esto, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo. Claro, Jesús no está hablando literalmente. ¿Sí? Pero dice, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, Jesús enfatizó las persecuciones para asegurarse que no lo siguiéramos por egoísmo, pensando en las recompensas solamente de este mundo. Jesús no nos llama a ganar las recompensas de este tiempo en este mundo. Él nos llama para que heredemos las bendiciones de la eternidad. Y este no es el único mundo que Dios tiene para cumplir sus promesas. ¿Sí? Por eso dice al final esto. Y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, como te decía, Jesús no solo prometió bendiciones a sus discípulos, también prometió persecuciones. Y este es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El apóstol Pablo, un hombre que decidió seguir a Jesús, decidió dejar todo por seguir a Jesús, él pudo entender esto. Y escribió esto en Romanos capítulo 8, verso 17. Déjenme citar esto, Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, o sea, hablando de nosotros como creyentes, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Es así. Si nos vamos a identificar con Jesús, ¿sí? Nos vamos a identificar también con sus padecimientos, con su sufrimiento. ¿Por qué? Él lo dijo de esta manera en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Le dijo a sus discípulos, si a mí me han hecho estas cosas, si a mí me han afligido así, ¿qué esperan ustedes? Eso es negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir a Jesús. Termina diciendo esto el texto. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué está diciendo Jesús? Obviamente postreros no está hablando de un postre, está hablando de los últimos, ¿no? Entonces, muchos primeros serán los últimos y los últimos serán primeros.
¿sí? En Mateo lo deja más claro, no vamos a ir para allá. Mateo 19 termina esa historia y comienza el 20 y comienza con una enseñanza, una parábola explicando el reino de Dios. Y es esta enseñanza, esta parábola que es de este hombre que creo que en otro tiempo, en algún momento la he leído, pero se conoce así, es los obreros de la viña. ¿Recuerdas? Un hombre que planta una viña y contrata obreros, ¿no? Y es eso exactamente lo que está diciendo, explica ahí en Mateo. No vamos a ir para allá porque ya no nos da tiempo, pero los primeros, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, los que buscan posesiones e importancia aquí en la tierra no la tendrán en el cielo. Los que son humildes serán grandes en el cielo, está diciendo. ¿Sí? El contexto es el joven rico, ¿sí? Y él está queriendo ser el primero y dice, pues vas a quedar en último lugar. Pero si tú decides seguir al Señor, en el reino de los cielos vas a ser el primero. No dejemos que las posesiones terrenales, posesiones que en sí no podemos retener, nos cieguen y no nos dejen ver el tesoro eterno que tenemos en Cristo, el cual, si lo tenemos, no lo podemos perder. Sí, esa es la enseñanza de Jesús. El joven rico que quería saber cómo heredar la vida eterna, pero cuando Jesús le mostró lo que era la vida eterna, él no lo deseó más. Sí. Él se acercó así con una buena pregunta: ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: tienes que confiar en Dios solamente. Tienes que entregar todo eso que te impide confiar en Dios. Este joven se dio la media vuelta, se fue triste por las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que el día de hoy el Señor te está pidiendo a ti? Tú sabes, quizás no es riqueza, no son posesiones. Hay algo ahí que está diciendo eso tienes que entregarlo. Eso que puede afligirte al decir, ok, Señor, te lo doy. Es eso. Entrégalo hoy, no lo dudes. Jesús lo dijo, no hay mejor causa, que esta. ¿Sí? Ya sea una relación, Jesús puso eso, hermanos, hermanas, padres, madres, tierras, bienes. Entrégalo. Vale más perder eso y ganar la vida eterna que al revés. Ganar eso y perder la vida eterna. Eso fue lo que sucedió con el hombre, ese joven rico. Y realmente fue rico, sí, pero solo aquí en la tierra. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, el día de hoy yo te animo a que pongas tu fe solo en Jesús. Que creas solamente en Jesús. La historia de este joven nos anima a eso. A examinar nuestro corazón y ver dónde está nuestro corazón, a quién estamos sirviendo, quién es nuestro Dios realmente. Porque aún como cristianos podemos decir, sí, Jesús es mi Señor, mi Salvador. ¿Realmente lo es? Examina tu corazón en este día. Examina qué es lo que está gobernando tu corazón. Si no es Dios, entrégalo. Entrégalo y siga a Jesús. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos en esta mañana con tu presencia y con tu palabra, Señor. Gracias por hablar en nuestros corazones. Señor, gracias porque todos en un momento nos encontrábamos como este joven, con algo ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, que podemos sentirnos justos como Él, siendo buenos, entre comillas, pero la verdad es que había algo ahí, Señor, que nos faltaba entregar. Señor, y muchos de nosotros lo entendimos. Y para muchos de nosotros fue muy difícil hacerlo, pero lo hicimos, Señor. Y el día de hoy estamos seguros de eso, de la vida eterna que tú nos has dado simplemente por fe. Pero yo quiero pedirte esta mañana por aquellos, Señor, a los que tú le estás pidiendo que entreguen algo, que les falta algo, Señor. Que tú gobiernes sus corazones, que el día de hoy no duden más y puedan rendir su vida a ti, Señor. Por favor, Padre, obra en los corazones de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra,
por haber tomado nuestro lugar en la cruz y haber muerto por nuestro pecado en esa cruz, Señor. Como vimos, diste tu sangre, tu vida por nosotros. Y eso, Señor, no tiene precio. No podemos igualar eso, por eso es imposible para nosotros, pero para ti fue posible, Señor. Era la única manera en que sería posible y lo hiciste. Gracias, Padre. Gracias, el día de hoy nos recuerdas esto y como tus hijos te agradecemos y te bendecimos. Gracias por haber dado a tu Hijo, a tu primogénito, Jesucristo, en esa cruz por nosotros. El día de hoy nuevamente abrazamos ese Evangelio. Abrazamos tu mensaje, tus buenas nuevas de salvación, Señor, y las creemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.